los derechos que hay de las personas. Hoy vamos a seguir con el tema de derecho constitucional. Vamos a ver que hay cuatro principios que siempre van a estar ligados al derecho constitucional. Cuando hablamos de principios es algo que debemos de observar, ¿verdad? Que van a existir siempre. Por ejemplo, el autor nos hace referencia a cuatro principios. Número uno, que eso está en el libro, ¿verdad? Ustedes, en la página 31. El principio de libertad de los particulares, número uno. Número dos, autoridad de gobernantes. Número tres, el poder. Y número cuatro, la libertad. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Número uno, la libertad de los particulares. Este principio va muy ligado del derecho constitucional porque indica, ¿verdad?, que en Guatemala, ¿sí?, existe libertad de todas las personas. Pero se refiere de esta forma. En Guatemala, nosotros somos los llamados a gobernar un estado. Digo nosotros, el pueblo, ¿verdad? Somos los llamados a gobernar un estado, pero lo delegamos, ¿verdad?, en una autoridad superior, en un ente superior. ¿Por qué? Porque, como yo les digo, no es lógico ni se podría que en Guatemala existiesen 18 millones de presidentes, ¿verdad? Entonces solo tiene que ser un vicepresidente, 158 diputados, un alcalde por municipio. Nosotros le delegamos ese poder para que ellos en uso de esa representación puedan representarnos de una u otra forma o de la mejor forma posible. Entonces, nosotros en Guatemala somos libres, ¿verdad? La libertad de los particulares indica que somos libres para poder hacer lo que la ley no nos prohíbe. Podemos ser libres para contratar. Podemos ser libres para contratar nuestro propio trabajo, para contratar, para comprar cualquier accesorio, para poder decidir a dónde viajar, para poder decidir por dónde caminar, para poder decidir qué clase de música me gusta. O sea, las personas que estamos en Guatemala somos libres para hacer lo que nosotros lo que la ley no nos prohíbe. ¿Estamos? Ese es el principio del derecho constitucional, ¿sí? La libertad de acción, para iniciar, ¿verdad? Y nos vamos al artículo 4, me parece, de la Constitución, regula que hay una libertad de acción. Vamos a ver el artículo 4 de la Constitución. Vamos a iniciar con ese artículo el día de hoy. El artículo 4 de la Constitución indica libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servirme ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Quiere decir que en Guatemala somos libres, ¿verdad?, de hacer lo que la ley no nos prohíbe. Ese es el principio del derecho constitucional que indica que somos libres. Permítanme, jóvenes, solo voy a agregar a algunas personas. Solo voy a agregar a
Bien, jóvenes, disculpen, es que está teniendo un problema aquí de conexión. Pues ese principio de libertad indica que uno puede hacer lo que la ley no le prohíbe, ¿sí? Y nos vamos a estudiar algunas leyes especiales. Por ejemplo, uno puede contratar su propio trabajo a partir de los 14 años de edad. Uno puede disponer de, por ejemplo, de libre locomoción, ¿verdad? Uno puede disponer, es libre en Guatemala, exceptuando algunas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede disponer también de el, la libre emisión del pensamiento. También uno es libre en Guatemala. Sí, todo eso está en la Constitución, ¿verdad? O sea, son artículos que garantizan, principios que garantizan el orden constitucional. Y este es un principio, ¿verdad? La libertad de los particulares. Lo estudia la doctrina del derecho constitucional y ahí lo tenemos, ¿verdad? Libertad de los particulares. Fundamento legal, tenemos el artículo 4 de la Constitución. También tenemos el artículo número ya les voy a decir. El artículo número 140 de la Constitución. Este indica lo siguiente: Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Ahí está, ¿no? Guatemala es libre, y luego vuelve a repetir, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Quiere decir que hay libertad de goce y libertad de los particulares. Ese es en resumen lo que indica este principio, ¿verdad? Luego nos vamos al segundo principio. Este segundo principio se denomina autoridad de los gobernantes. Autoridad de los gobernantes. Autoridad de los gobernantes. Ese principio indica que las autoridades van a tener la facultad de poder dirigir, de poder gobernar desde el punto o desde el espacio donde estén ubicados. Si el pueblo decidió delegarles o elegirlos para que ellos en esa facultad tengan la opción de gobernar, la misma ley indica que ellos son o están facultados como garantes para el ejercicio de gobierno.
¿Y cómo se inicia? ¿Cómo le damos la delegación de esa autoridad a los gobernantes? Decía Juan Jacobo Rousseau, el creador, ¿verdad?, de la teoría de los pesos y contrapesos, el que habló de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Que va a existir esa autoridad en virtud de una normativa. O sea, la misma ley indica que una autoridad, que un gobernante posee una autoridad. ¿Y cuándo va a tener esa autoridad? Decía él. Cuando el pueblo le ha delegado, le ha trasladado ese poder para poder dirigir, ¿verdad? ¿Y cómo lo traslada? Lo traslada en su base, ¿verdad? En su base histórica, él decía, existe el contrato social. Y el contrato social quiere decir que nosotros, a través de nuestro poder como pueblo, los elegimos a ellos para que ellos nos puedan representar o puedan representar al pueblo de Guatemala, que puedan dirigirlo tanto personalmente como, como con sus características de líder o como la norma indica. En ese orden de ideas, ¿sí?, la autoridad de los gobernantes está fundamentada también, ¿verdad?, en la Constitución. Y viajamos al artículo del mismo, ¿verdad? El artículo 140 indica Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano o soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de su libertad. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Cuando se habla del sistema republicano, es ahí donde nosotros recordamos que existen los tres poderes, ¿verdad? Tres poderes que están regulados en el artículo 141. El artículo 141 indica la soberanía radica en el pueblo. ¿Quién la delega? Para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Quiere decir que nosotros elegimos a todas estas personas, ¿verdad? A través de diferentes procesos electorales, sistemas, métodos. Por ejemplo, esta semana el gremio de abogados, si mal no recuerdo, me parece que 4 o 5 elecciones, porque cada día hay una publicación, ¿verdad? Entonces, esta semana nosotros vamos a elegir a más de cuatro planillas, por así decirlo, ¿verdad? O sea, es importante esta semana para nosotros. Nosotros, ¿sí?, le estamos delegando esa autoridad a ciertas personas para que ellos puedan dirigir el colegio, ¿verdad? Es como un ejemplo en el sistema de Guatemala, dice un compañero, permítanme. En el caso de Guatemala, el fundamento legal sería la ley electoral y la ley de comisiones de postulación. Son sistemas para llegar, ¿verdad? El fundamento legal es la Constitución. Los demás dan los sistemas para llegar. Por eso yo digo un ejemplo de los abogados, ¿verdad? Tenemos la propia ley del colegio. Desde el punto de vista donde quieran llegar, por ejemplo, la de los diputados, sería para llegar al Congreso, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Yo no quiero hablar de cuál es el sistema para llegar, sino que existe en la Constitución
el fundamento donde nosotros le delegamos ese poder, ¿verdad? O sea, esos serían los instrumentos para llegar, el proceso, digamos. Yo lo que quiero indicar es que la Constitución indica, ¿verdad? Sí, que Guatemala, ¿verdad? Que el poder, el pueblo tiene un poder y ese poder lo delega a una autoridad, ¿sí? A través del contrato social que allá escribía Juan Jacobo Rousseau. Yo te elijo y vos gobernás un pueblo, o vos tenés que hacer lo mejor de ahí sí que de lo que te has preparado para poder gobernar, o ese, por eso decía en el primer principio, la libertad de los particulares. Sos libre, pero con las limitaciones. En este caso, al llegar al gobierno, vas a tener esa función, esa autoridad, desde 3 puntos de vista. Ya lo indicaba, ¿verdad? Número uno, va a ser desde el punto de vista de líder, ¿verdad? De líder nato. Número dos, desde el punto de vista legal, o sea, lo que la ley indica. Y también desde el punto de vista de, desde el punto de vista, ¿cuál era el otro que había mencionado? Legal, el liderazgo, y desde el punto de vista, permítame, desde el punto de vista, es que había mencionado otro, lo tenía, bueno, me voy a recordar y se los digo. Esos son los principios que tienen la autoridad de los gobernantes, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, decía, permítame, decía Juan Jacobo Rousseau, nosotros hacemos un contrato social, particulares y Estado, donde nosotros le delegamos a ellos que puedan realizar leyes, poder legislativo, ¿verdad? Ahí se llega a través de un sistema, ¿verdad? Ser diputado, un proceso. Poder ejecutivo, el presidente, ¿va? Y todos los funcionarios. Y poder judicial también se llega, o sea, se llega a través de procesos que el pueblo ha elegido. Obviamente, solo que ya es un sector clasificado. ¿Por qué digo clasificado? Por ejemplo, para magistrados, ¿verdad? No lo van a elegir directamente el pueblo, sino que, por ejemplo, utilizan otra institución, utilizan abogados, utilizan ingenieros, o sea, ya es gente sectorizada, ¿verdad? Que llenan un perfil específico según la ley para poder elegir a esa clase de funcionarios, ¿verdad? Esa es la autoridad que ellos tienen a la hora de que ya están en esa función, ¿verdad? A la hora que ya están en los cargos para los cuales se postularon y que fueron electos, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, esa es la autoridad de los gobernantes. Luego, bueno, vamos al tercer principio del derecho constitucional, que es muy importante, ¿verdad? Y aquí hablamos del poder, ¿verdad? Y el poder lo define el autor, el doctor Alberto Pereira Orozco, lo define como la aptitud, ¿verdad? Con P, aptitud o capacidad de influir y determinar en la conducta de los demás, como la capacidad de influir y determinar en la conducta de otros. ¿Estamos? Y él indica lo siguiente, ¿sí? Que hay personas que tienen, ahí era lo que les decía que se me había olvidado, hay personas que tienen ese poder, decía él, innato, ¿verdad? De forma natural. Hay quienes tienen ese poder de forma natural, hay quienes tienen ese poder
por delegación de la misma gente, ¿sí? Y hay quienes tienen ese poder porque la norma así lo establece, ¿verdad? Se le da ese poder porque la ley así lo establece. ¿Estamos? Ahí era donde se me había escapado. Bueno, ese poder también está regulado en la Constitución, ¿sí? Y vamos al artículo 141. Y el artículo 141 nos indica: la soberanía radica en el pueblo. ¿Quién la delega para su ejercicio? Ahí también, la soberanía radica en el pueblo. Solo que la delegamos para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Y ahí dice: la subordinación entre los mismos es prohibida. Ese es un principio, ¿verdad?, constitucional, pero no es el tema del día de hoy. Bueno, ¿qué queremos indicar? Que el poder lo tiene el pueblo, ¿verdad? Nosotros le delegamos ese poder, ¿sí?, a ciertos organismos, y son ellos los que se van a encargar de poder hacer cumplir con ese poder. ¿Estamos? Ahí está el fundamento, 141 de la Constitución. No quiere decir que no haya más fundamentos, ¿verdad ustedes? Pero como regla general, ese sería el fundamento, ¿verdad?, para el poder, ¿sí? Cuando hablamos del poder, hablemos del poder de forma legal, ¿verdad?, lo que está en la ley. ¿Y quién tiene el poder en Guatemala? Ahí lo indica: 3 organismos: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Así, no hay para dónde, no hay que darle tanta vuelta al asunto, ¿verdad? Ellos gozan del poder en Guatemala, ¿sí? Poder legal, ¿verdad? Cuando hablamos de órganos extrapoder, ¿sí?, ya es otra situación. Ahí no hemos llegado. Cuando hablamos de órganos de control, es otra situación. Y cuando hablamos de órganos extraeconómicos o económicos, es otra situación. Ahí no hemos llegado. Solo hablemos del poder, ¿verdad? De ese poder que el derecho constitucional indica que el pueblo lo tiene, ¿verdad? Ahí en el año de 1993 hubo una reforma a la Constitución, ¿verdad? 93, algo así. Ahorita les voy a leer el decreto, ¿verdad? Una reforma, ¿sí? Vamos a ver si lo tengo aquí abajo. No lo tengo a la mano, pero se lo voy a buscar en un momento. Sí, el año 93 me parece. Entonces, en el año 2018 me parece que también querían que hubiera una asamblea nacional, quería que hubiera también una reforma a la Constitución, pero venía de sectores supuestamente populares, ¿verdad? Ese es el poder que nosotros tenemos para poder cambiar las normativas existentes. Pero no vamos a hablar ahorita directamente de eso. Lo que yo les digo es el poder, la soberanía que tiene en este caso el pueblo de Guatemala. Y esta la delega a su vez en las autoridades para que puedan ejercer de la mejor forma o que la mayoría esté de acuerdo a cómo ellos puedan llevar el cargo en ese ejercicio de la función que se les ha encomendado por normativa legal. ¿Vamos bien? Bueno. Y luego vamos al cuarto poder. Al cuarto poder que indica el derecho constitucional que va ligado a las personas, ¿sí? Y ahí no solo hablamos de las personas, miren, también hablamos del Estado. Se llama la libertad. Ya habíamos visto el primer
primer principio se llamaba libertad de particulares, pero ahora hablamos de la libertad solamente. O sea, quiere decir que aquí ya no solo va a ser la libertad de particulares, sino también la libertad que goza el Estado ya en el ejercicio de su función. La libertad que gozan los poderes para poder ejercer esa función. Por ejemplo, a ustedes, ¿será que nosotros le podemos decir así particularmente a los diputados, mire, que vaya a Dani Escobar algo, mire, esa ley no me gusta, no quiero que la aprueben? El órgano legislativo tiene ese poder, va esa libertad, porque la Constitución, ¿verdad? En su artículo 174 le autoriza, le delega, le faculta para que pueda llevar a cabo la producción de leyes ordinarias, ¿sí? A través de un procedimiento legislativo. La Constitución le autoriza para que puedan crear leyes. Aparte hay una ley específica, ahora que ya lo vimos el año pasado, el decreto 63-94, ley orgánica del organismo legislativo, pero la Constitución es la que le indica que tiene ese poder, ¿verdad? Tiene esa libertad, pero es una libertad de Estado. ¿Están? En esa libertad pueden participar el Estado y los particulares. Ahora bien, hay una naturaleza que indica, una naturaleza jurídica que indica, ¿sí?, que esa libertad puede ser de orden privado y de orden público. Cuando hablamos que alguna institución de la ley, miren, pues quiero que les quede claro, cuando hablamos de institución no quiere decir ustedes van a pensar que es un edificio, ¿verdad? No. Cuando hablamos de institución, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, en una ley indique, un ejemplo, en penal, una medida sustitutiva. Cuando hablamos de institución en civil, por ejemplo, pensamos en el matrimonio. Es una institución jurídica, ¿va? No es un edificio que ustedes... Cuando hablamos de institución, por ejemplo, en laboral, me pongo a pensar ¿qué? El contrato individual de trabajo. Cuando hablamos de una institución en derecho mercantil, por ejemplo, me pongo a pensar la sociedad anónima. Esas son las instituciones jurídicas, ¿sí? No pensemos que es un edificio, ¿verdad? Sino que en la ley, ¿sí?, las instituciones jurídicas son, ahí sí que lo que está inmiscuido en las leyes que reflejan y exterioran algo, ¿verdad? Por ejemplo, en derecho ambiental, ¿verdad? El principio de pro natura, así, sí. Esa es una institución del derecho ambiental. Si en caso de duda favorece a la naturaleza. Por ejemplo, en derecho penal, el principio de favor rei, en caso de duda, favorece al reo. Por ejemplo, una institución del derecho laboral, indubio pro operarium, ¿verdad? En caso de duda, favorece al trabajador. Por ejemplo, un principio del derecho constitucional, habeas data, ¿va? ¿Qué quiere decir el habeas data? El libre acceso a la información. O sea, son instituciones, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de instituciones, ya estamos hablando de una naturaleza jurídica de orden público, ¿sí? Cuando participa en una de los lados, en una de las relaciones, está el Estado, ya sea a través de sus órganos, de sus tres poderes, de sus entidades autónomas, de sus entidades descentralizadas, ¿sí? Por ejemplo, el ICS, la USAC, las municipalidades, el Instituto Nacional de Bosques, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ¿sí? Cuando una participa
en una de las partes de una relación jurídica, una relación contractual, participa el Estado, estamos hablando que es de naturaleza pública. Cuando decimos que en una de las relaciones, cuando las dos relaciones son entre particulares, estamos hablando que es, miren, pues desde ahorita quiero que les quede claro, estamos hablando, ¿sí?, que es de orden privado. Y aquí viene la diferencia en la carrera, miren. Cuando ustedes ya llegan al final de su carrera, les dicen, bueno, está la fase pública y la fase privada. La fase pública contiene derecho penal, derecho laboral y derecho administrativo. La fase privada contiene derecho civil, ¿sí?, derecho mercantil y derecho notarial. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Pongan atención. El derecho, aquí nos lo está explicando, ¿verdad?, el derecho constitucional. ¿Por qué hablamos de una fase privada? Porque tiene civil, notariado y mercantil. Y la fase pública, porque tiene penal, laboral y administrativo. Ojo, penal. ¿Por qué penal? Ok, penal. Bien. Sí, va a participar el Estado, va a acusar el Estado. ¿Cómo así dice usted el presidente? No, no es el presidente, obviamente, ¿va?, sino que hay una institución que se encarga de la persecución y la acusación en Guatemala, o en su defecto también que presente las evidencias de descargo, ¿verdad?, en base al principio de objetividad del Ministerio Público. ¿Sí? El Ministerio Público no debería solo acusar. Lo que pasa es que las estadísticas de ellos es para acusar, pero también el Código Procesal Penal en el artículo 81, 101 regula la objetividad. Pues ellos son los que se encargan, o sea, ese es el ente acusador por parte del Estado. ¿Sí? Entonces, aquí es de una naturaleza jurídica, porque ya participa el Estado en penal. También participa el Estado porque para defender a personas que no tienen recursos, el Estado participa a través de un ente que se llama Defensa Pública Penal. ¿Y quién es el que media eso, el que lleva el engranaje, el proceso? Es el Poder Judicial a través de los jueces, ¿verdad? Entonces, participa el Estado. Derecho laboral, ¿sí? Participa el Estado a través del Ministerio de Trabajo, la Inspección General de Trabajo. Ahí llega la primera denuncia laboral, ¿verdad? Por ejemplo, por un despido directo e injustificado. Allá por el artículo 78 del Código de Trabajo. O alguna de las otras 6 formas de terminar la relación contractual. ¿Sí? Por ejemplo, los despidos, ¿verdad? Las clases de despido directo y despido indirecto. El despido directo puede ser justificado o injustificado. ¿Sí? También tenemos la renuncia, el abandono injustificado de labores, ¿sí?, por disposición de la ley sin responsabilidad del trabajador, por disposición de la ley sin responsabilidad de ambas partes. Y también tenemos las formas de terminación que son muy especiales, por ejemplo, la renuncia IBS y el despido IBS. ¿Qué quiere decir IBS? Invalidez, vejez y sobrevivencia. Ahí participa el Estado de una u otra forma. Si nos vamos a la materia administrativa, ni se diga, ¿va?, porque ahí todo es para la administración pública. Ahí es que más sobresale todavía el Estado. ¿Sí? Y hay una ley especial, ¿verdad? Ley de lo contencioso administrativo. Cuando sea una demanda que participe el Estado, ya se llama área contenciosa administrativa, ¿verdad? Sí. Y ahí participa el decreto 119-96, ley de lo contencioso administrativo, más la Constitución. Si nos vamos al artículo, allá por el artículo 221, me parece, si no estoy mal. Artículo exacto 221, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la jurisdicción de la administración pública. Ahí estamos. Bueno,
Si viajamos al área privada, vamos a encontrar derecho civil, derecho mercantil, ¿sí? Y ahí ya no es potestad del Estado. Obviamente el Estado participa en todas las sesiones en Guatemala, pero ya no directamente. Por ejemplo, ahí entra un contrato, un negocio jurídico mercantil del regulado en el artículo 5 del Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-70 del Ministerio de la República. Por ejemplo, el negocio jurídico mixto, donde participan dos particulares, o ya sea un comerciante y un particular. Cuando hablamos de comerciantes, alguien que está inscrito específicamente para que sea comerciante, o participan dos particulares o dos comerciantes, o algo ecléctico, ¿verdad? Pero no participa el Estado. De una u otra forma no participa el Estado, ¿sí? Y nos vamos a civil, ¿verdad? Donde hay contratos en general y de los contratos en general y de los contratos en particular. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente un mandato, ¿verdad? Un mandato otorgado, por ejemplo, en la ciudad de Washington por un notario guatemalteco que viene aquí y tiene efectos para dos particulares, ¿verdad? Se me ocurre un contrato de compra-venta de un bien inmueble por abonos, igual, ¿verdad? Participando dos particulares. Esa es la razón por la que hoy en adelante ustedes van a escuchar. Ese es de naturaleza pública, es de naturaleza privada. ¿Qué quiere decir? Porque si es de naturaleza pública, participa en una de las partes el Estado. Y cuando oigan de naturaleza privada, es porque no participa el Estado, participan en su mayoría particulares. Así va a ser siempre, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, ¿verdad? Vemos que el autor Alberto Pereira Orozco indica que cuando es en la página 33, derecho público, cuando es el Estado, indica el Estado es sujeto de derecho público, ¿sí? Y el individuo es el sujeto de derecho privado, ¿sí? También indica el derecho público es fundamentalmente irrenunciable, o sea que el Estado no puede renunciar, por ejemplo, a demandar a un particular, ¿verdad? Una de las características del derecho público es que el Estado no puede renunciar, y una característica del derecho privado es que los particulares sí pueden renunciar en determinados casos, ¿verdad? Eso sería lo que indica el autor Alberto Pereira Orozco. Luego seguimos, ¿verdad? Él también nos define, ¿verdad? Nos define el derecho constitucional como la parte del derecho público. Ahora ya entienden ustedes, ¿verdad? Que el derecho constitucional es público. ¿Y por qué es público? Porque participa el Estado. Está la Constitución, ¿verdad? Es la matriz de todo el Estado de Guatemala. Vamos a ver, define el derecho público. Dice, puede definirse como la parte del derecho público que regla el sistema de gobierno. Que regla es que normativiza, ¿verdad? O legaliza, ¿verdad? La formación de los poderes públicos. Poderes, ya vimos, legislativo, ejecutivo y judicial. Su estructura y atribuciones. Y las declaraciones como derechos y garantías de los habitantes como miembros de la sociedad referida al Estado y como miembros del cuerpo político. ¿Estamos? Veamos en ciencia política, ¿verdad? Que la política no es la política que hacen todos para poder llegar a un determinado puesto, ¿verdad? O cargo de un funcionario. La política es el arte de gobierno, el arte de dirigir una nación, el arte de dirigir una institución. Esa es la política. Entonces, por eso dice aquí al final, y como miembros del cuerpo político, o sea, miembros que dirigen algo, ¿verdad? Miembros que dirigen una nación, por ejemplo, el presidente y su consejo de ministros, ¿verdad? Que eso debería ser así. O, por ejemplo, el Consejo Superior Universitario, o, por ejemplo,
el consejo directivo del Centro Universitario de Petén, o, por ejemplo, una asamblea de accionistas de una sociedad anónima, o, por ejemplo, la asamblea general, ¿verdad? En una asociación civil no lucrativa, etcétera, etcétera, ¿verdad? No sé si tenemos alguna duda. Me habían hecho una pregunta, pero no la logré leer, la voy a leer ahorita. El matrimonio es una institución de naturaleza privada. Sí, yo lo miro así porque es entre particulares, ¿verdad? Si es cierto que lo autoriza el Estado, no es de que el Estado participe ya en la institución, ¿verdad? Sino que la institución dice, el matrimonio es una institución social de la sociedad por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de procrear, ¿sí? Convivir, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí, pero es de naturaleza privada, ¿verdad? Y es social porque sus efectos son erga omnes hacia la sociedad. Quiere decir que son con efectos hacia todos y contra todos, ¿verdad? Es de naturaleza privada. Y está regulado también en leyes privadas, ¿verdad? También está regulado en la Constitución, es cierto, pero recuerden que la Constitución es la que le da vida al derecho público y al derecho privado. También, aquí no lo menciona el autor, pero vamos a ir un poquito más allá, eso lo van a ir viendo ustedes. Aparte del derecho público, oigan, y el derecho privado, y una vez me voy a adelantar, también ahora se habla de un derecho social y un derecho humanitario. Hay un derecho social y un derecho humanitario. Ojo, el derecho humanitario en algunos países para no herir susceptibilidades ahora le llaman el derecho de la Cruz Roja. Modernamente ahora, estamos hablando de unos 20 años para acá, ¿verdad? Por eso decimos modernamente. Hablamos del derecho de la Cruz Roja. Ese es, por ejemplo, un derecho mundial, internacional, imprescriptible, inalienable, indelegable, es de todo el mundo, de todos y para todos, ¿verdad? Es un derecho erga omnes internacionalmente. Entonces, recapitulando, si es de naturaleza privada, quiere decir que no participa el Estado. Si es de naturaleza pública, en una de las relaciones está el Estado. Si es de naturaleza social o humanitaria, ¿verdad? Sí. Ahí sí que la palabra lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, derecho agrario, es social, ¿verdad? Derecho comunal, derecho consuetudinario. Estaba viendo yo un castigo que le dieron a unos supuestos secuestradores, ¿verdad? Pero esa es la forma de ellos, ¿verdad? Ver la vida. Y también tenemos el derecho de la Cruz Roja, ¿verdad? Ese es un derecho que no se le puede negar a nadie. El auxilio, la atención médica, aun y cuando estén las peores formas de guerra normativizadas en todo el mundo, ¿verdad? El derecho de la Cruz Roja, la asistencia médica y la asistencia humanitaria de la Cruz Roja. No sé si tenemos alguna duda dónde vamos. Igual, ¿verdad? No me da tiempo leer todo lo del libro, ¿verdad? Pero ustedes tienen que ir estudiando los capítulos, ¿verdad? Bueno, de ahí el autor habla en el derecho constitucional, ¿sí?, de otros principios. Y aquí menciona uno que ya está por más que trabajado, por más que agotado por nosotros, ¿verdad? El famoso principio le doy porque ya ustedes, la mayoría lo maneja de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, el famoso principio de supremacía constitucional o, como indica la jurisprudencia, principio de superlegalidad constitucional. Este lo tenemos fundamentado en varios artículos, ¿verdad? Ya, creo que ya es menester, ya es
sine qua non que ustedes lo tengan de memoria, ¿verdad? Por ejemplo, el 44, 175, 203 constitucional, 3, 119 de la ley de amparo, y también tenemos el artículo 9 de la ley de organismo judicial y varios que hay, ¿verdad? Pero, ojo, aquí todavía menciona él aquella pirámide, tiene la pirámide invertida, ¿verdad? Pero es una pirámide, la pirámide supuestamente de Kelsen, va a ser, pero ni siquiera era de Kelsen, pero más o menos Kelsen le agarró la teoría y fue Norberto Bobbio el que realmente jerarquizó a través de esa pirámide la estructura de las leyes, pero ni siquiera era de ellos dos, ¿verdad? Pero ahora ha sido superada esa teoría, ¿verdad? Esa teoría, supuestamente teoría pura del derecho de Hans Kelsen, ¿verdad? Sí. Ahora ha sido superada y es moderna, ¿verdad? Ya se los dije a ustedes, allá en el año 2011 por el famoso aquel bloque de constitucionalidad, ¿verdad? En la sentencia 1822-2011, ¿sí? 1822-2011. La famosa sentencia que le da vida al bloque de constitucionalidad. Y Guatemala es muy especial, ustedes, a nivel latinoamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es lo mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? La Corte, miren, pues la Corte es la que juzga. La Comisión es la que investiga. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, se encuentra en Costa Rica. ¿Sí? Miren, y eso era lo que yo les decía. Al final, ustedes como estudiantes o ya como egresados, tengan esa dicha, si tal vez de no litigar, porque tal vez no nos va a llegar algún caso, ¿verdad? Pero tal vez en algún momento, pero al menos conocer esas instituciones internacionales, ¿verdad? Que es, ahí se siente uno realmente que hay igual, por lo menos conocer, ¿verdad? No decir que va a litigar uno, porque por lo menos no se ha dado la oportunidad. Por lo menos yo de estudiante conocí la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Y ya como abogado conocí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, ¿verdad? Pero ya uno ya conoce a dónde ir, ¿verdad? No perder el tiempo, sino que más o menos ir a la Comisión, a la Corte Interamericana. Ahora me falta conocer la Corte Interamericana de Justicia. Pero la vamos a conocer muy pronto. Son situaciones que uno se traza, ¿verdad? Que es distinto. Guatemala es muy especial, les decía yo, a nivel latinoamericano o interamericano. ¿Por qué? Porque es de aquí, de Guatemala, ¿sí? Que nace, se recuerdan que hay un bloque de constitucionalidad y un control de convencionalidad. Aquí nace el control de convencionalidad. Es mencionado la primera vez en una sentencia de la CC, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? De la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, y es aquí donde nace para todo el mundo. Guatemala, bueno, Latinoamérica es muy especial, ¿verdad? Los mexicanos, bueno, tienen ese orgullo de haber creado la figura del amparo. Y hay que decirlo porque así es. Ellos tienen ese orgullo de haber creado la figura del amparo, y fue aquí nomás, en Tabasco. En Tabasco, sí. Allá por el año 1921, ¿verdad usted? El creador fue, si no estoy mal, Crescencio Rejón. Obviamente un magistrado de corte de ese estado. Tienen ese orgullo de haberlo creado. Pero ahora nosotros tenemos el orgullo de haber creado, de haber creado ese bebé que naciera la vida jurídica, usted, el control de convencionalidad. ¿Y qué es el control de convencionalidad? Que el sistema jurídico internacional, en este caso en Guatemala, controla aquellos convenios y tratados, ¿verdad? Que no vayan, ahora ya no se dice, ¿verdad?
que no vayan a ir en contra de la Constitución, sino que no vayan a ir en contra de los principios, teorías y todo lo que esté dentro del bloque de constitucionalidad. Así se va a interpretar de hoy en adelante. Y no me lo estoy inventando yo, así es. ¿Sí? Se superó esa famosa pirámide de Kelsen. Ahora existe un bloque de constitucionalidad donde de forma integral se estudia todos aquellos principios, teorías, tratados y normas jurídicas que vayan a proteger, ¿sí?, los derechos de las personas, aún y cuando no estén expresamente garantizados en la Constitución y demás leyes constitucionales, pero si son parte, ¿sí?, son parte de un ordenamiento individual, colectivo, ordinario o constitucional, son parte de nuestro ordenamiento jurídico y son parte de ese famoso bloque de constitucionalidad. Aquí lo menciona, ¿verdad? Habla del principio de constitucionalidad, pero ese va siendo, del principio de supremacía constitucional, pero como les decía, va siendo superado por el bloque de constitucionalidad, que no está por demás mencionarlo a ustedes, pero ha sido superado. Luego tenemos el principio de control. Lo tenemos allá por la página 41. El principio de control. Y este es muy interesante, ya lo estábamos mencionando, ¿verdad? Porque nos indica, miren, este curso de Derecho Constitucional es teórico, ¿verdad? Ahí sí que, si por ahora les digo, si tienen preguntas, aquí vamos a ver principios, vamos a iniciar con principios y vamos a terminar con principios, no último, no se llaman principios, y nos vamos a cansar de ver principios, ¿verdad? Pero esto es lo de nosotros, ¿verdad? Bueno, y habla de un principio de control, que más que principios de control, yo le hablo la fiscalización entre los poderes del Estado, ¿verdad? Entonces aquí hablábamos de la tríada del poder. ¿Cuál es la tríada del poder? Los poderes, ¿verdad? Legislativo, ejecutivo y judicial, y estos a su vez, ¿sí?, en un sistema de control de pesos y contrapesos, la famosa tríada, ¿verdad? Que el ejecutivo fiscaliza al legislativo, que el legislativo fiscaliza al judicial, el judicial fiscaliza a su vez, y es la teoría del espiral que le llaman ellos, ¿verdad? Entonces, ese sería el principio de control, que los poderes se tienen que controlar entre ellos mismos. Y ese es su fundamento legal, lo tenemos ubicado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 141, donde indica en su parte conducente: la subordinación entre los mismos es prohibida. De ahí nace, ¿verdad?, el principio de control. O sea, se debe de controlar. Por ejemplo, el famoso juicio político que está regulado en el artículo 166 de la Constitución Política de Guatemala, la famosa interpelación de ministros. Ese es un principio de control, miren, ese es un órgano de control, una institución de control que el organismo legislativo le realiza al organismo ejecutivo. ¿Y cómo el organismo ejecutivo fiscaliza al revés, ¿verdad? El organismo legislativo lo hace a través de la fiscalización de los fondos, por ejemplo, a través de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así se controlan, ¿verdad? Uno al otro y el otro en una teoría de espiral, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda donde vamos, compañeros. Vamos un poco rápido, porque este tema es más que todo de lectura, ¿verdad? Donde ustedes se deben sentarse un día a leer, a dar sus apuntes, ¿verdad? Y vamos a seguir. Bueno, luego habla del principio de limitación. O sea, el principio de limitación en derecho constitucional, ¿verdad? Quiere decir, igual, ¿verdad? Nos vamos a los poderes. Vamos a ver, aquí dice Levin Ramos. Ahorita que llamaron a Jordán Rodas al Congreso, sería también una fiscalización. Sí, esa es una fiscalización, ¿bien?, de parte del órgano legislativo al organismo ejecutivo, ¿sí?, que es un órgano extrapoder
¿sí? El procurador de los derechos humanos, sí, pero también lo están controlando. Bueno, ahí sí que dice el principio de control. Eso es, ahí está entendida la institución de control, miren, de fiscalización. Igual cuando llaman a, digamos, a un ministro a interpelarlo, ¿verdad? El juicio político, eso es el control que se hace. ¿Está? Ahora bien, eh, después de que naciera la ley contra la corrupción, ya no hay diferencia. Oigan, pues, para ejercicios de poder denunciar o demandar a alguien, ya no hay diferencia entre empleado y funcionario público, ¿sí? Se refutan que es igual, que son iguales. O sea que ahora no, es que él es funcionario, tiene más responsabilidad. No, los dos son iguales ahora, de que nació a la vida la ley contra la corrupción. Y eso lo van a ir viendo ustedes poco a poco, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, tanto con ser como empleado o funcionario, ¿verdad? Ahora se refundan de la misma calidad y categoría. ¿Estamos? Bueno, y ahí tenemos el principio de razonabilidad. ¿Y qué indica este principio, verdad? Sí. Este se basa desde la seguridad. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, ¿verdad? Todos tenemos derecho y ahí sí que, y con razón, va ustedes, si tenemos, ya hemos invertido, ya hemos inscrito nuestra propiedad, tenemos derecho a una protección justa, tenemos derecho perdón, se están adhiriendo algunos compañeros, tenemos derecho a una protección justa, a seguridad del Estado, se llama el principio de razonabilidad, también basados en el principio de legalidad, ¿verdad? Yo puedo ejercer el libre comercio, por ejemplo, pero si este no sale de los cánones legales, ¿verdad? Por ejemplo, no puede uno comerciar droga, ¿no? Un ejemplo. Es lógico, ¿verdad? Pero se los tengo que mencionar, ¿sí? Ese es el principio de razonabilidad, que todos podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe, pero en ese orden de que no nos prohíba, también nosotros no podemos alejarnos de la realidad y el orden legal. Bueno, y luego tenemos el principio de funcionalidad, quiere decir que todos los poderes del Estado tienen su función, la cual está garantizada en la Constitución. Está garantizada, les digo, porque todos tienen que tener ahí su origen, su principio. Por ejemplo, la USAC, ahí está. A ver, ¿quién me dice dónde está el fundamento donde nace la universidad? Y no le estoy haciendo propaganda, ¿verdad? Una que no esté aquí en Petén, la Universidad Mesoamericana, para que miren que no estoy. ¿Quién me da el fundamento en la Constitución? Por favor, hablen. Alguien que me... ¿Ah? Universidad Mesoamericana. O la Universidad de Occidente. O la Universidad San Pablo. De las que no hay aquí, ¿verdad? Para que no digan que estoy haciendo... ¿Dónde está el fundamento de la Constitución? Ya lo tendrían que saber ustedes, ¿verdad? Porque ya llevaron derecho 1. Ya... Artículo 85. Artículo 85. ¿Qué dice Levin? Dice universidades privadas. Ahí está, ¿bien? Ahí estamos, gracias. ¿Lo leo? No. No, ahí estamos, gracias, Levin. Sí, ahí está, miren, no necesariamente va a decir de aquí van a ser la Universidad de San Pablo, ¿verdad? Solo está digamos, el principio, ¿verdad? El origen. Ese le da vida a todas las universidades privadas. ¿Estamos? En la Constitución está todas las funciones, ¿verdad? El principio de funcionalidad. Y luego nos vamos al principio de estabilidad. Ese principio busca garantizar la estabilidad
cuando la Constitución esté en vigencia, ¿verdad? O que la Constitución actual tiene una parte que es pétrea. Cuando hablamos de pétrea, que es dura, ¿verdad? Es tipo piedra. Esa parte de la Constitución no se puede reformar. Esa parte de la Constitución no se puede cambiar. Y la misma Constitución lo regula, ¿verdad? Estos son los artículos pétreos. Por ejemplo, ese 140, ese 141 son pétreos, ¿verdad? No se puede cambiar el sistema republicano. ¿Cuál es el sistema republicano? Es que Guatemala tiene 3 poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Ese es el sistema republicano. La rigidez constitucional está regulada, por ejemplo, en los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187 de la Constitución, que a su vez el artículo 281 de las disposiciones, no, perdón, es el último, me parece, voy a buscar, 281, a ver, me ayudo, no me no, ese está, sí, el artículo 181, que no está en las disposiciones transitorias y finales, ¿verdad? Sino que es parte de todavía es el último artículo, ¿verdad? Donde regula cuáles artículos son pétreos. Pero ese mismo indica que ese no sea reformable. Pero la Constitución no se puede contradecir a sí misma, por lo tanto se debe interpretar de forma extensiva que ese artículo 281 no es reformable, es pétreo, ¿verdad? Porque ese es el que indica qué artículos, además de ese, ¿verdad?, son pétreos en la Constitución. Ese garantiza la estabilidad del Estado de Guatemala, la protección. ¿Está? Tenemos el artículo pétreo, el 281, ¿verdad? Y luego tenemos el objeto y función del derecho constitucional. Y ahí vamos a ir aterrizando el día de hoy, ¿verdad? Para terminar el capítulo número 1. Y luego, para la siguiente clase, tenemos el capítulo 2, el constitucionalismo. ¿Cuál es el objeto y función del derecho constitucional? Indica el autor, el doctor Alberto Pereira Orozco, con el doctor Marcelo Pablo Ed Richter, ¿sí? Que el derecho constitucional, como ciencia, su objeto de estudio serán los límites del ejercicio del poder delegado, la inclusión de valores éticos y políticos en la organización y en el funcionamiento del Estado, que orienten el ejercicio de la función pública para el logro de los fines de fundación del Estado y la instrumentalización de límites y valores en la Constitución, que dotada de superioridad reconoce los derechos fundamentales, dotándolos de medios eficaces de protección y reparación. Ese es el objeto, ¿verdad? Ahí sí que los límites del poder en el ejercicio, cuáles son las facultades de ese poder, hasta dónde está el alcance del Estado, ¿verdad? Y qué principios son los que garantizan esa facultad y eficaz de la protección, en este caso, y reparación de los derechos para todos los guatemaltecos. Y ahí vamos finalizando, ¿verdad? Hay una serie de situaciones aquí, pero esas ya las vamos a leer en casa. No sé si tienen alguna duda o pregunta, jóvenes. Yo les digo, son temas muy bonitos, ¿verdad? Pero tenemos que avanzar también con la lectura en casa. Tarea para la siguiente clase, leer el capítulo número 2 y la Constitución, ¿verdad? Volver a leer ahora hasta el artículo, les voy a dejar hasta el artículo 149. No, hasta el artículo 151 tienen que leer. Si tienen alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, una consulta. Ajá. La aprobación de lectura de la breve historia del derecho constitucional guatemalteco, ¿para cuándo sería? Perdone. La de breve historia, no, todavía no, yo pienso que en unos 15 o 20 días. Ah, bueno, perfecto.
Ajá. Pongámosle fecha la otra semana, pero ya lo tendrían que estar leyendo, ¿verdad ustedes? Ajá. Eso más que puntear, yo quisiera que lo leyeran por algunas cuestiones de historia, ¿verdad? Ajá. Bueno, para jóvenes, solo vamos a trabajar los días lunes, ¿verdad? Porque algunas situaciones que ustedes ya saben, muchos no, a veces no tienen internet en casa, prestan, otra, entonces vamos a usar el otro periodo para estudiar, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar los días lunes de 5 a 7, ¿verdad? Siempre dando los respectivos minutos. Si no tenemos alguna duda, nos vamos a quedar el día de hoy ahí y descansen un ratito y para la siguiente clase, ¿verdad? Yo también tengo clases en el siguiente periodo. Les deseo feliz tarde a todos. Nos vemos el siguiente lunes. ¿Alguna duda? Ahí está el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Feliz tarde, Juan. Feliz tarde. Buenas noches.